Naquele tempo, estando com Jesus uma grande multidão, sem ter que comer, chamou aos discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque há já 3 dias que não me deixam e não têm que comer. E se os mandar embora em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos, porém, responderam-lhe: Como ha de ser posible fartarlos de pão aqui em um descampado? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam eles. Ordenou então ao povo que se sentasse no chão. Depois tomou 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, como distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos que ele igualmente abençoou e ordenou que se distribuíssem. Comeram até se fartarem, tendo ainda juntado 7 cestos dos bocados que sobraram. E os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida mandou-os embora. Lauste di Cristo. Creo que el Evangelio que acabamos de leer de la multiplicación de los panes, lembren que hay por lo menos dos multiplicaciones de los panes que se realizan, que están en el Evangelio. Y hay una serie de datos que muestran que realmente fue un milagro, porque si no tenían, hacía 3 días que no comían, y dicen cuántos panes hay, dicen 7 panes y había unos peixinhos, y después dan de comer, Cristo da de comer a toda esta gente, que eran como 4.000, no es poca cosa, y después juntan 7 cestos con los sobrantes. Cuando uno escucha, por ejemplo, que hay algunos bribones modernistas que dicen de que esto no fue un milagro, que fue una apuesta en común. Esto lo dijo Bergoglio, por ejemplo. Esto me hace lembrar al pecado contra el Espíritu Santo. Lembrese que Cristo fala de que el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado que no se perdoa. Y tenemos que tener mucho cuidado de esta cosa. ¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Un pecado contra el Espíritu Santo es la desesperación. El típico ejemplo, ustedes lo tienen en Judas. Judas, por ejemplo, cuando ve que a Cristo lo llevan y empiezan a enjuiciarlo y lo van a condenar, etc., Judas dice que se arrepiente y va a devolver las 30 moedas que le habían dado por entregar al Hijo de Dios. Más se arrepiente, más desespera. ¿Desespera de qué? Del perdón de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el pecado de Judas y el pecado de San Pedro, de Pedro que lo niega 3 veces? En fin, el pecado de Pedro también fue pesado. Mas, sin embargo, Pedro se arrepintió y no desesperó. Cuenta la tradición que Pedro se fue a ajoelhar a los pies de la Virgen, pidiéndole perdón. Judas desesperó. Entonces, no debemos nunca desesperar de la misericordia de Dios. Entonces, ojo con esta cosa. El otro pecado es la presunción. ¿Qué es la presunción? De salvarse sin méritos. Ese es el gran pecado del hombre moderno. Cuando hoy en día uno va a un funeral y está en la misa de funerales, ya empiezan a aplaudir porque el fulano que murió ya se fue a Useo. Espera, no es tan fácil. No es tan fácil. Cristo dice ir por el camino estreito, pasar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. El que quiera salvar su alma tiene que hacer méritos. Tiene que desear salvar su alma por empezar.
Cuando uno ve gente que pasan meses, años quizás sin rezar, sin elevar el alma a Dios, ¿cómo va a salvar esta persona? ¿Cuál es el mérito que hace? Entonces debemos, entre otras cosas, rezar para no perder el contacto con el orden sobrenatural y desear la otra vida. Si no deseamos la otra vida, Dios no nos puede darnos el premio que no hemos deseado. Entonces, cuidado con la presunción, que es el gran pecado del hombre moderno. Pensar, todo el mundo cree que se va a ir al cielo porque sí. No, no. Es espantoso cuando uno piensa y medita en lo que la Virgen de Fátima les muestra a los niños de Fátima, a los videntes, en el año 1917. 1917 no había internet, pornografía en el celular, en fin, toda la porquería que hoy tenemos a nuestra mano. Y los niños ven las almas caer en un infierno como si fuese una nevada continua. ¿Qué será hoy en día? ¿No hay un pecado de presunción hoy en los que se mueren? ¿Cuánta gente que agoniza? ¿Cuánta gente que habrá ido a decir, bueno, me voy a confesar cuando tenga tiempo? Ya veré cuándo. Y no hubo ese cuándo. No llegó ese día. Entonces tengamos cuidado con el pecado de la presunción de salvarse sin mérito. Procuremos hacer el bien. Procuremos hacer un mínimo de penitencia diaria. ¿Por qué diaria? Y porque Cristo dice, si no hacéis penitencias todos por igual pereceréis. Entonces, ¿cuál penitencia? Calarte, no quejarte. En fin, hay un montón, hacer un silencio, por ejemplo. Cuántas cosas que son simples de hacer. El otro pecado es la impugnación de la verdad conocida. Yo creo que este es el gran pecado de los comunistas, por ejemplo. ¿Por qué? Y los comunistas, en principio, ya tienen más de un século de mostrar lo que son. ¿Qué es Cuba? ¿Qué fue a Rusia? Donde hubo comunismo, hubo pobreza, hubo miseria, hubo traiciones, hubo muertes terribles. Cuando uno piensa en Stalin, 60 millones de muertos. ¿Quién habla de los muertos de Stalin? No se escucha hablar. Las hambrunas de Ucrania. ¿Quién habla de esta cosa? Y sin embargo hay gente que es comunista. Bueno, dice, ¿estos bobos no estudiaron nunca historia o qué pasa? ¿O se obstinan en el error? Se obstinan en la verdad conocida. Y creo que de este pecado también entra el bandido de Bergoglio, cuando dice, por ejemplo, comentando este evangelio que no, esto no fue un milagro, fue una puesta en común. ¿Dónde está la puesta en común? Bribón. O sea, ellos conocen. Un clérigo tiene que haber leído al menos una vez el Evangelio, haber leído las notas del Evangelio. Jamás se dijo que era una puesta en común. Claro, y estos tipos, ellos tienen que arrasar con el sentido sobrenatural de la Sagrada Escritura. No, fue una puesta en común, claro. Si a una pobre gente que nunca leyó el Evangelio, yo le comento una cosa así, y claro, estoy a destruir el milagro. Pero después creen en el comunismo. Claro, eso es más milagro ainda. Entonces, la impugnación de la verdad conocida.
es el pecado de los herejes. El hereje, en principio, Lutero sabía la Sagrada Escritura. Los herejes protestantes han leído la Sagrada Escritura, han leído alguna vez eso de esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y sin embargo, dan vuelta a todo y nada. Que no, que eso se refiere a la palabra, no sé qué cosa, en fin. Negar la verdad conocida. El otro pecado que trae el catecismo sobre el pecado contra el Espíritu Santo es la envidia de la gracia alheia. A mí, cuando yo leía esta cosa, decía, ¿qué será? ¿Cómo puedo dar ejemplo de esto? Porque a mí me parecía, ¿cómo puedes envidiar a la gracia alheia? Hasta que me tocó un caso. Creo que alguna vez lo conté, no me lembro. Estaba en X ciudad y había 2 hermanos. Estos 2 hermanos vienen a la capela donde yo estaba y me cuentan que sus padres estaban separados, en fin, que el padre, en fin, había dejado a su mamá, etcétera, etcétera. Bien, entonces le dije a los meninos, recen para convertir a tu pai. Es tu pai, tiene que salvar su alma. Ok, bien. Se ponen a rezar. Al tiempo, cae un señor a la capela, un señor bien vestido, muy atento, y resultó ser el pai de estos miudos. Bueno, y hace una bonita confesión, empieza a frecuentar a misa, a la comunión, y cuando los hijos ven al pai convertido, se sangran conmigo. ¿Cómo? No, es que este es mi pai, fue malo con mi mai. Bueno, pero tu pai, en fin, su pai ya vivía sozinho, yo creo que hacía bastante penitencia ya con la soledad con la que sufría. Y el pobre hacía lo que podía, venía a misa, etc. Y los hijos sangrados con el pai, por supuesto, y conmigo, porque yo lo había absuelto de estas cosas que había feito. Y estos meninos hoy en día están muy mal. O sea, ahí se ve cómo no podés envidiar a gracia ajena. Cuando ustedes vean a alguien, no sé, que progresa, que está bien, que se curó de una doença, en fin, dé gracias a Dios. ¿Por qué voy a estar a fastidiarme porque el otro tenga algo que quizás incluso yo no tenga, pero dar gracias a Dios? Es terrible. Lémbrense que la envidia es de origen satánico. La envidia es de origen satánico. ¿Por qué? ¿Y por qué Satanás nos tienta a nos? Porque no podemos alcanzar el cielo, que Él perdió eternamente. Por eso que Él nos odia. Él no se acerca a nosotros por amor. No nos hace algún favorcito por amor. No. Si nos hace algún favorcito, entre aspas, es para fastidiar, para que nos unamos en el pecado, para que nos esclavizar, para que no podamos ocupar el lugar que Él perdió eternamente en los cielos. Entonces, a veces cuando uno ve hoy en día tantos satanistas imbéciles, pensando que tienen a Satán como si fuese su Dios, imbéciles. ¿Cuánto tiempo les va a durar la fiesta? Un día van a morir y Satán les va a cobrar el alma. Bien, la envidia de la gracia ajena. El otro pecado contra el Espíritu Santo es la obstinación en el pecado. Obstinación en el pecado. Estaba leyendo, no sé si ustedes saben que estos bandidos modernistas están a hacer un sínodo en Alemania. Y este sínodo, entre otras cosas, aprobó, y ya se hace esta cosa, normalmente, un ritual
de casamiento homosexual. ¿Cómo? Sí. O sea, ya escribieron el ritual para una boda homosexual. ¿No es esto? ¿No es la obstinación en el pecado? Si yo tengo una persona homosexual que trata de salir de esta cosa, maravilloso, perfecto. Pero si se casa, no puedo argumentar de que está a querer salir de esta cosa. Si se casa, de una manera de decir. O sea, ¿cómo es posible que supuestos obispos católicos estén a aceptar esta barbaridad? Y la gente ya acepta esta cosa. Ya la gente, en fin, es como, en fin, ni siquiera es una falta. No es obstinarse en el pecado. Dios tiene misericordia con nosotros en la medida que nosotros ponemos un esfuerzo en tirar el pecado, ya sea ya sea la bebida, ya sea la droga, ya sea lo que fuese. Pero no puede asistirnos si nosotros ficamos adheridos a este error, al error que sea. Entonces la obstinación al pecado es uno de los pecados contra el Espíritu Santo, ojo. Y es por eso que es importante que cuando nosotros nos confesamos, tengamos siempre en presente cuál es el pecado dominante en nosotros. Cada uno tiene un pecado, uno o varios pecados dominantes. Entonces, debemos estar continuamente haciendo guerra a esta cosa. ¿Para qué? Para no acostumbrarnos. Porque tenemos la inclinación a acostumbrarnos a continuar a hacer las asneras que siempre hicimos. Entonces debemos hacer un combate contra cada una de estas cosas y a medida que vamos derrotando una de esas pasamos a la siguiente falta. Siempre cuando la gente dice, Padre, critico a los demás, cuando criticamos a los demás es porque no nos criticamos a nosotros mismos. Hay tanto en nosotros mismos para corregir. Si yo me pongo a ver las asneras del otro, por supuesto voy a encontrar montones. Pero claro, yo voy a dejar de ver las propias asneras. Entonces debemos cuidar de gastar tiempo en ver las asneras del prójimo y olear las propias asneras. Y de procurar y trabajar en aniquilar esas propias asneras. Bien, la obstinación en el pecado. Y el sexto pecado contra el Espíritu Santo que enseña el Catecismo es la impenitencia final. Yo creo que les conté alguna vez esta historia que a mí me impresionó mucho. Yo siempre me lembro de esta cosa y me da espanto. A veces la gente dice, no, yo voy a convertirme cuando sea velhote y voy a hacer una buena confesión, etcétera, etcétera. Primero, no sabes si vas a llegar a velhote, pronto, número uno. Número dos, ¿tendrás la gracia? Porque, ojo, la conversión es una gracia. Dios te dará la gracia si estuviste especulando, bueno, yo voy a hacer asneras durante 20, 30, 40 años y después me arrepiento. Es un negocio muy peligroso, muy peligroso. La impenitencia final, lo que creo más de una vez conté aquí, un sacerdote que estaba recién ordenado, estaba en uno de los prioratos donde yo estaba, y llaman por teléfono, avisan de un hospital que había un doente moribundo, y pedían un padre. Una enfermera pedía un padre. Bien. El superior le dice a este padre recién ordenado, vete vos y así vas practicando a dar extrema unciones, etc. Y un sacerdote recién ordenado, cuitadiño, está ahí todo pensando que va a llegar y el doente lo va a estar esperando ansioso, con lágrimas en los ojos, a llorar sus pecados y toda esta cosa. Bueno, y el padre iba pensando esta cosa mientras viajaba hasta el hospital. Llega al hospital, la enfermera le dice, en un pabellón grande, el que está ahí en la esquina, al fondo. Estaba el doente volteado hacia la pared, acostado, voltado hacia la pared.
Y llega el padrecito y le dice, fulano, soy un sacerdote católico, vengo a atenderte. Y el fulano se da vuelta, mira al cura, lo escupe, blasfema y muere. ¡Ja! Tal cual, ¿eh? Tal cual. ¿Existe la impenitencia final? Existe, desgraciadamente, y es relativamente frecuente, porque a veces incluso ya no están los duendes con fuerza, ni para cuspir ni para blasfemar. Y este tuvo fuerza, la última fuerza que le tiró del cuerpo fue para esto. Es duro, ¿eh? Pobre cura, no se esquece más de esta cosa. Entonces, no brinquemos con la salvación del alma, queridos fieles. No brinquemos. Cuando uno ve tanta gente gastar su tiempo en tonterías, en cosas que pasan, en brigas estúpidas, etcétera, en codicias, en busca de poder, ¿cuánto tiempo más tienen? Y después la eternidad. Cuidado. Pidamos al buen Dios y a la Virgen Santísima la gracia de saber administrar las gracias que recibimos. ¿Cuántas gracias recibimos? ¿Cuántas veces decimos, esto lo tengo que dejar, esto tengo que reparar esto, y sin embargo no hacemos caso a las gracias, a las inspiraciones del Espíritu Santo? Entonces, cuando tengamos una buena inspiración, voy a hacer esta limosna, voy a hacer esta penitencia, háganla. Mañana capaz ya es tarde. Si reciben la inspiración de hacer una cosa boa, háganla ya. No estén a esperar a pasado mañana. Porque pasado mañana quizás ya no estamos. Entonces, aprovechar las gracias que recibimos, las gracias actuales que recibimos. Que la Virgen Santísima nos dé esas luces y esa fortaleza para mudar nuestras miserias y ser fieles hasta la muerte. Ave María Purísima.